Y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, fíjese usted que también de la Policía Federal y de Pemex, autoridades locales, comparecerán todas ante la Fiscalía General de la República por el caso de la explosión de Tlahuelilpan. Y este es el reporte. La Fiscalía General de la República citará a declarar a los 3 niveles de gobierno para esclarecer el caso de la perforación y explosión del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, informó Alejandro Hertz Manero en su primera conferencia como fiscal general de la República. 12 personas han declarado ante el Ministerio Público hasta el momento. A la Secretaría de la Defensa, ¿verdad? Sí, a la Policía Federal Preventiva, a Pemex, a las autoridades locales, a las municipales, a los policías, a los miembros de la Procuraduría y al Procurador del Estado, a todos. Yo lo primero que tengo que hacer es saber quién es el que produjo ese delito, quiénes son los responsables directos de ellos y después las consecuencias se verán en su momento. Fue cuestionado por un reporte de Petróleos Mexicanos sobre la perforación horas antes de la explosión. Dijo que las investigaciones revelarán si hubo negligencia de las autoridades. La cronología de los hechos tiene que quedar absolutamente clara y precisa. Para eso vamos a llamar a todas las autoridades conociendo quién actuó, a qué hora y cómo fue. Y para eso hay que levantar las actas correspondientes de los testimoniales que vamos a levantar. Entre las autoridades que colaboran en la investigación se encuentran la Subprocuraduría de Control Regional, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Federal Ministerial, la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada y la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicio a la Comunidad. Con imágenes de Manuel Hernández, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.